En este video estaremos considerando el estudio del libro para la semana del 15 al 21 de junio 2026. Tenemos la lección 94. Y esta es una lección muy interesante porque nos muestra cómo el Espíritu Santo se manifestaba en los cristianos del primer siglo. Y una de esas manifestaciones eran los idiomas. Si a usted le preguntaran si usted habla otro idioma, ¿qué respondería? Puede dejarnos en los comentarios qué otro idioma usted habla. Y es que en aquel momento ya habían pasado 10 días desde la ascensión de Cristo. Los discípulos estaban reunidos y era la fiesta del Pentecostés del año 33. Ellos observaban las fiestas y personas de muchos lugares habían llegado a Jerusalén para celebrar aquella fiesta. Unos 120 discípulos de Jesús se habían reunido en la habitación de la parte de arriba de una casa y de repente, mientras ellos oraban, algo como una llama de fuego apareció sobre la cabeza de ellos y se escuchó como un sonido de tempestad. Y todos empezaron a hablar en diferentes idiomas. Fue como un viento fuerte por toda la casa. Ahora pasó algo más interesante. A consecuencia de esto, personas que habían viajado de otros países a Jerusalén oyeron el ruido y corrieron hacia la casa para ver qué pasaba. Se sorprendieron cuando escucharon a los discípulos hablando en otros idiomas. Y esto era nuevo porque no habían escuelas de idiomas como hoy las conocemos. Era humanamente imposible que de un momento a otro pudieran ellos hablar o hayan aprendido a hablar ese idioma. Y de hecho decían, estos son galileos, ¿cómo es posible que hablen nuestros propios idiomas? Y aquí fue donde entró Pedro en escena y él explicó, ustedes eliminaron a Jesús, al Cristo, pero ahora el Padre ya lo resucitó y el Cristo está en el cielo al lado derecho de Dios y nos ha dado el Espíritu Santo que había prometido. Notamos aquí cómo Él cumplió la promesa que hizo, no se fue y se olvidó de ellos. Este Espíritu Santo les dio a ellos la facultad de hacer milagros, de hablar idiomas. Las personas quedaron perplejas. Las palabras de Pedro les habían tocado el corazón y por eso preguntaron qué debemos hacer. Y él les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Después recibirán el regalo del Espíritu Santo. Unas 3000 personas se bautizaron ese día, y desde ese momento empezó a haber más discípulos en Jerusalén. Vemos que los apóstoles formaron más congregaciones con la ayuda del Espíritu Santo, y así pudieron enseñar a los discípulos todas las cosas que Jesús había mandado. Así que el arrepentimiento, el bautismo son pasos muy importantes. Por eso en Romanos 10:9 nos dice, si con la boca declaras, dices públicamente que Jesús es el Señor y con el corazón demuestras fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvado. Romanos 10:9. ¿Qué pasó entonces en aquella fiesta de Pentecostés del año 33? Bueno, las personas estaban viajando a Jerusalén porque allí era la fiesta y 120 discípulos de Jesús se habían reunido y de repente el Espíritu Santo llegó, cayó, fue derramado sobre ellos. A consecuencia de esto empezaron a hablar otros idiomas.
Ahora, ¿por qué se bautizaron tantas personas? Bueno, porque eso fue lo que Pedro les indicó. Él no les dijo solo acepten al Señor y ya son salvos, crean en Él y todo listo. Fin de la historia. Él les dijo, arrepiéntanse y bautícense, y recibirán el regalo del Espíritu. Así que era un mandato que iba a cambiar la vida de aquellas personas. Y nos llama poderosamente la atención porque muestra que el bautismo es importantísimo. No es nada más de creer, sino de actuar en base a lo que creemos. Entonces ellos recibieron el Espíritu y debían actuar en consonancia con el paso del bautismo. Se menciona. Algo más que aprendemos es cómo el Padre y también nuestro Señor Jesucristo cumplieron la promesa de enviar el Espíritu Santo, ni antes ni después, sino en el tiempo que era el correcto. Hay que recalcar que los discípulos no eran eruditos, no eran como aquellos académicos, reconocidos, rabinos famosos. Ellos eran personas comunes y corrientes, pescadores en cuenta, pero eran personas muy disponibles y gracias a esa disposición recibieron el Espíritu Santo, el cual los potenció y les dio la facultad de hablar en otros idiomas y de predicar con valentía. Y esto nos enseña que Jehová no busca a los más inteligentes, a los más intelectuales, sino a los que más están dispuestos. También nos enseña que Dios está esperando con los brazos abiertos a las personas. Habían 3000 almas aquel día que se bautizaron. Quién sabe, quizás entre ellos hubo algunos que presionaron a Pilato para eliminar a Jesús. Pero se arrepintieron, se bautizaron y Dios les perdonó aquella grave acción. También nos sirve este relato para mostrar que los cristianos deben predicar y no quedarse guardaditos o sentaditos en un edificio, en un cuarto, en un salón o iglesia. Deberían salir y predicar, pasar a la acción como hicieron los primeros cristianos. En cambio, si solo se quedan sentaditos escuchando un sermón, realmente no están haciendo nada por obedecer el mandamiento. Hoy nosotros no tenemos esta facultad. Hay hermanos muy inteligentes que tienen la habilidad, el don de poder hablar otros idiomas, como políglotas. Pero lo que nos anima es saber que la Biblia y las publicaciones están traducidas a muchos idiomas y están cambiando vidas para bien. Así que hemos visto cómo fue el momento en que ellos recibieron el Espíritu Santo. Hemos visto qué pasó en el Pentecostés y hemos visto por qué se bautizaron y que bastaron unas pocas palabras para tocar sus corazones. Hemos llegado a esta lección, agradecemos su sintonía, les enviamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones y esperamos encontrarnos con una nueva consideración. Agape.